¿Se han puesto a pensar cómo es que Netflix sabe qué serie les va a gustar o cómo un banco mueve millones de transacciones al día sin que se pierda ni un centavo? Bueno, la magia detrás de todo eso tiene un nombre: bases de datos. Son como el corazón invisible de nuestro mundo digital. Así que hoy vamos a meternos de lleno en este universo, desde lo más básico hasta por qué son tan cruciales para nuestro futuro. Arranquemos. Justo esa es la pregunta clave. ¿Qué diferencia a ese caos de archivos de música de una playlist perfecta de Spotify? La respuesta es una sola palabra, pero es poderosísima: estructura. Y exactamente eso, es lo que hace una base de datos. Es el sistema que llega para ponerle orden al caos digital. Transforma ese mar de datos sin sentido en información útil, clara y sobre todo accesible. Muy bien, para entender todo este tema tenemos que empezar por el principio, por los cimientos. Vamos a ver los 3 pilares que lo sostienen todo. ¿Qué es un dato? ¿Qué es una base de datos? ¿Y qué es eso que llamamos un minimundo? A ver, empecemos por lo más chiquito, el dato. Pero ojo, que un dato no es solo un número o una palabra suelta. No. Su verdadero poder está en su significado implícito. Y ese significado depende 100% del contexto. Por ejemplo, el número 2026. Así solo no dicen nada, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una base de datos de una universidad, de repente ese número cobra vida. Es el año académico. El contexto lo es todo. Ok, ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Pues los agrupamos. Pero una base de datos no es un simple cajón desastre digital donde tiramos todo, para nada. Es una colección de datos que están relacionados, que son lógicamente coherentes y que fueron diseñados para un propósito muy específico. Y la escala puede ser gigante, piénsenlo. Va desde algo tan simple como la lista de contactos del celular hasta la monstruosa infraestructura que maneja cada producto, cada cliente y cada envío de Amazon. Y acá viene un concepto que a mí me encanta: el minimundo. A ver, toda base de datos es, en el fondo, una representación de un pedacito del mundo real. Imaginen el sistema de inscripción de una universidad. Ese es su minimundo. Si un estudiante se apunta al curso IF007 en la vida real, ¡pum!, eso tiene que reflejarse al instante en la base de datos. El cupo del curso baja, el historial del estudiante se actualiza. Es como un espejo digital de esa realidad, que tiene que ser siempre, pero siempre, fiel y estar al día. Perfecto, ya tenemos los ladrillos, que son los datos, y el plano de la construcción, que es nuestro minimundo. Pero, ¿quién construye y maneja todo el edificio? Bueno, para eso necesitamos el motor de todo el sistema. Y ese es el Sistema Gestor de Bases de Datos, o SGBD para abreviar. Es el software que, literalmente, le da vida y poder a nuestra base de datos. Miren este diagrama, lo explica de maravilla. El SGBD es como el gran intermediario. Es el guardián que se pone justo en medio, entre nosotros, las aplicaciones y los datos físicos. Gracias a él podemos pedir información de forma súper sencilla, sin tener que preocuparnos si los datos están guardados en un disco duro en Singapur o repartidos en 20 servidores en la nube. El SGBD se ocupa de toda esa complejidad. Traduce lo que pedimos en acciones que la máquina entiende. Piénsenlo así. Un SGBD tiene 4 superpoderes. El primero es definir. Es el arquitecto que dice: aquí van nombres, aquí van fechas y no se aceptan números negativos. Pone las reglas del juego. El segundo es construir. Es el obrero que toma esos planos y guarda los datos en el disco duro. El tercero es manipular. Este es el bibliotecario que nos ayuda a encontrar lo que buscamos, a actualizar la información y a sacar reportes. Y el cuarto, que hoy en día es importantísimo, es compartir. Es el que se asegura de que cientos de personas puedan usar los datos al mismo tiempo sin que todo se vuelva un caos. Pero, claro, una base de datos no vive en el vacío. No es solo software y ya. Es todo un ecosistema que está vivo. Y para que funcione, no solo se necesita tecnología, sino también un equipo de personas, cada una con un rol súper específico. Entonces, cuando hablamos de un sistema de base de datos completo, nos referimos a todo el paquete. No es solo el software SGBD, son los datos en sí, el software que los maneja, las aplicaciones que usamos para verlos, los metadatos, que son como el mapa del tesoro de los datos, y por supuesto la gente, las personas que diseñan, programan y usan todo el sistema. Y estos son los protagonistas de la historia. Primero,
El administrador, o DBA, es el guardián, el que tiene las llaves del reino y se encarga de la seguridad y de que todo funcione bien. Luego, el diseñador es el arquitecto, el que dibuja los planos. Los programadores son los que construyen las aplicaciones que usamos todos los días. Y por último, el usuario final. Qué buenos somos nosotros usando esas aplicaciones para inscribirnos en un curso, o comprar algo en línea o chequear el saldo de la cuenta. Ahora, para que de verdad valoremos lo que tenemos hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo se hacían las cosas antes, en la prehistoria de los datos. Y les aseguro que el contraste es brutal. Miren, esto es el antes y el después. Clarísimo. A la izquierda, el método tradicional. Un verdadero caos. Cada programa tenía sus propios archivos, lo que creaba un laberinto de datos duplicados, inconsistentes. Una locura. Querían cambiar algo, por más pequeño que fuera, tenían que ir y modificar cada programa, uno por uno. Una pesadilla. Y a la derecha, el enfoque de base de datos, el orden. Todo se define en un solo lugar, en un catálogo central. Se controla que los datos no se repitan, se asegura que todo sea coherente y el mantenimiento es muchísimo más flexible y eficiente. Bueno, ya vimos el porqué. Ahora vamos a meternos de lleno en las ventajas que hacen que este enfoque sea tan, pero tan poderoso. La primera gran ventaja es casi como un truco de magia, su naturaleza autodescriptiva. ¿Qué significa esto? Que el sistema no solo guarda los datos, sino que también guarda la descripción de esos datos. A eso lo llamamos metadatos, o sea, datos sobre los datos. Es como el catálogo de una biblioteca. No solo tiene los libros, sino también la información sobre dónde está cada libro, de qué trata, quién es el autor. Gracias a esto, un mismo programa, pensemos en Oracle, en MySQL, puede manejar la base de datos de una universidad, la de un hospital o la de una tienda. Es de propósito general. Y esa idea de los metadatos nos lleva directamente a la segunda ventaja, que es un verdadero salvavidas. La independencia entre el programa y los datos. Como la descripción de los datos está separada de las aplicaciones que los usan, se gana una flexibilidad increíble. Imaginen que mañana decidimos que hay que agregar la fecha de nacimiento de los estudiantes. Antes, eso significaba reescribir un montón de programas. Ahora, simplemente se modifica la descripción en el catálogo central y la mayoría de las aplicaciones ni se enteran. Siguen funcionando como si nada. Otro superpoder es que un SGBD es un maestro de la multitarea. Por un lado, tiene algo llamado control de concurrencia. Esto evita, por ejemplo, que dos personas compren el último asiento de un avión al mismo tiempo. Gestiona que todos puedan trabajar a la vez sin generar conflictos. Y por otro lado, permite crear vistas personalizadas. Es como darle a cada persona unos lentes diferentes para ver los mismos datos. Un estudiante solo puede ver sus notas, un profesor ve las notas de su clase y el director ve las de toda la escuela. Es la misma información, pero con diferentes niveles de acceso. Y por último, dos características que son la base de la confianza: la seguridad y la recuperación. El SGBD es como un guardia de seguridad. Decide quién entra y a qué tiene acceso. Pero más importante aún es su capacidad de recuperación. Si se va la luz en medio de una transferencia bancaria, por ejemplo, el sistema aplica el principio de atomicidad. Esto significa que una transacción es todo o nada, o la transferencia se completa al 100%, o se deshace por completo, como si nunca hubiera pasado. No hay puntos medios. Esto es lo que garantiza que nuestros datos estén siempre correctos y a salvo. Pero claro, las bases de datos no se quedaron quietas. Su rol ha cambiado muchísimo con el tiempo. Han evolucionado de ser simples bodegas digitales, unos archivadores gigantes, a convertirse en el verdadero cerebro estratégico de cualquier empresa moderna. Hagamos un recorrido rapidísimo por la historia. En los 60s, los modelos eran súper rígidos, muy atados a la máquina. La verdadera revolución fue en los 70, con el modelo relacional y el famoso SQL, que nos dio una flexibilidad que antes era impensable. En los 90s, con lenguajes como C++ y Java, se necesitaron bases de datos que pensaran en objetos. Y ya en los 2000, con la explosión de Internet y el Big Data, nacieron las bases de datos no SQL y de la nube, hechas para manejar cantidades masivas de información a una velocidad de vértigo. Pero, seamos honestos, un SGBD no es la solución para todo. A veces es como querer usar un camión de carga para llevar una carta a la esquina. Para aplicaciones muy simples,
o sistemas que necesitan una respuesta en tiempo real, casi instantánea, toda la maquinaria de un SGBD puede ser demasiado. A veces, un sistema de archivo simple sigue siendo la mejor opción. Y esta frase realmente lo clava. La base de datos dejó de ser un simple almacén en el sótano digital. Hoy es el corazón que bombea la información, el componente central que impulsa la inteligencia y la estrategia de toda una organización. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Hoy, la inteligencia artificial está en todos lados y su combustible son los datos. Entonces, mientras la IA se hace cada vez más y más poderosa, ¿cómo van a tener que cambiar las bases de datos para estar a la altura? ¿Cuál será la próxima gran revolución en el mundo de los datos? Una cosa es segura, este viaje está muy lejos de haber terminado.